Buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a disponernos a participar de esta celebración eucarística en que queremos el día de hoy pedirle a Jesús de la Misericordia que sea Él que nos acompañe y que nos haga misericordiosos con el Padre. Que cada uno de sus rayos penetre en nuestro corazón y nuestra vida y nos transforme en ser imitadores de Cristo. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama a la conversión. Reconozcamos humildemente nuestros pecados y pidámosle al Señor que sea misericordioso. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Cristo, Cristo, ten piedad, Cristo, en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Señor.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando las puertas cerradas de las casas donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y los costados. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mis dedos en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al presentarnos en este segundo domingo del tiempo de Pascua, el Señor nos invita a reconocer esa palabra que cantábamos en el Salmo: la misericordia del Señor es eterna. Y es bueno comenzar esta reflexión de recordar la misericordia del Señor, sobre todo cuando vivimos este tiempo de situaciones difíciles en nuestro país, no solamente por la pandemia que llevamos, sino también por la situación política, económica y social, que nos invita aún en esta situación que vivimos a reconocer que la misericordia del Señor es eterna. Porque cuando vamos leyendo el Evangelio que nos presenta el día de hoy, Juan en su Evangelio nos coloca 2 episodios fundamentales que aumentan y deben aumentar nuestra fe, sobre todo para aumentar nuestra fe en el resucitado, pero sobre todo en este domingo que celebramos a Jesús de la Misericordia, reconocer esa misericordia que Dios ha tenido para con los que están con Él, para los que están cerca. El primer episodio es ese que Jesús se acerca a los discípulos, vuelve a ellos. Y si nos damos cuenta, los discípulos, dice el Evangelio, los discípulos estaban a puertas cerradas donde se hallaban, estaban por miedo, estaban en la noche, estaban en la oscuridad, aún con temor. Y se les aparece Jesús y su saludo inmediato no es un reclamo, sino darles la tranquilidad, es darles la paz. La paz esté con ustedes. Recordamos que el saludo que le da en aquel domingo pasado en la resurrección era el de decirles: no tengan miedo. Ahora les recuerda que la paz esté con ellos, que la tranquilidad esté con ellos y en su corazón, que no tengan miedo. Y ese saludo que Jesús le da a los discípulos, el enviarles a la predicación de la palabra, el decir: vayan y prediquen, vayan y anuncien esto que han vivido, es nuevamente el mismo anuncio que les ha hecho en distintas ocasiones o para lo que los venía preparando. Porque en distintas ocasiones y en diversas oportunidades Jesús había enviado a los discípulos a que vayan a sanar, vayan y hablen y vayan y digan esta experiencia que han vivido. Y en ese domingo de la misericordia, en este domingo en el que Jesús de alguna manera también nos dice a nosotros lo mismo: no tengan miedo, la paz esté con ustedes. Vayan y anuncien a todos que Él ha resucitado. Vayan y anuncien a todos que la misericordia del Señor es grande, que la misericordia del Señor es eterna.
Es un momento en el que cada uno de nosotros pudiese preguntar, pero ¿cómo lo anuncio? ¿Cómo lo digo? Con confianza, con convicción, porque sabemos y reconocemos que Jesús está en nuestra vida y está en nuestro corazón, que Jesús ha resucitado. ¿Y cuál es esa muestra de la resurrección? ¿Cuál es esa muestra de que Jesús está con nosotros en nuestra vida y en nuestro corazón? Es cuando constantemente nosotros podemos decir y anunciar que Jesús transformó mi vida, y esa tal vez es la mayor muestra de la resurrección. Es el segundo episodio que aparece en el Evangelio hoy. Aquellos que tienen poca fe, aquellos que tienen poca confianza, aquellos que como Tomás necesitan señales, meter los dedos en las llagas, colocar en las manos en el costado o buscar señales extraordinarias y milagrosas como las que sabemos que en últimos días han ido buscando en la Biblia, ver los signos en los cielos, que si los colores, que si los truenos, que si una cosa o que si la otra. El Señor nos ha dejado pruebas reales, pruebas extraordinarias en Él mismo, en su palabra, en la Eucaristía, en el sacramento en el que Él se hace presente constantemente, en esa fuerza extraordinaria que, como le dice a Tomás, dichosos los que creen sin haber visto. ¿Por qué buscar señales extraordinarias si las tenemos en la Eucaristía? ¿Por qué buscar señales extraordinarias si las tenemos cada día en su misericordia y en su amor? Las tenemos cada día en ese milagro de vida que Jesús nos permite y nos ayuda a tener. ¿Por qué más bien no acercarnos a Él y conocerlo? Tomás, aún en su duda, cuando lo ve, le dice a Jesús, Señor mío y Dios mío, como un gesto de reconocimiento, como un gesto de decir ya no tengo duda, como un gesto de decir realmente tú eres el Señor. Tal vez en ese momento, en esta situación que vivimos, con estas enfermedades, en esta situación que vivimos cada uno de nosotros en nuestro país, es un momento de reconocer a ese Señor mío y Dios mío, pero decirle, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi confianza en ti, porque tal vez soy débil, porque a veces dudo, porque a veces me pasa como Tomás, a veces tantas situaciones me dicen, pero realmente el Señor está, pero realmente ¿dónde está Dios? Y las situaciones me hacen dudar. Por eso decirle, Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe. Los discípulos, al inicio, escuchamos en la primera lectura, tenían gestos claros, se reunían en común, alababan a Dios con sencillez y con humildad, colocaban todo al servicio de los hermanos. Con su vida iban predicando que Jesús estaba vivo, no solamente con la palabra, sino con señales claras y extraordinarias como eran las cotidianas, con sencillez, con gesto. En ese tiempo se nos invita a ser misericordiosos, y misericordiosos es ver en el hermano que está Jesús que necesita. Las obras de misericordia son tan importantes y necesarias hoy como en otros tiempos. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de ser misericordiosos como el Padre, que hace un tiempo, cuando celebrábamos el año de la misericordia, vimos muchas maneras extraordinarias de llevar la misericordia a nuestros hermanos. Ojalá que no nos quedemos en un recuerdo, que este momento en el que vivimos llevemos realmente la misericordia y el amor del Señor en nuestra vida, en nuestros hogares, que en nuestra familia, como principal lugar e importante de evangelización, la iglesia doméstica. Pidámosle a ese Jesús de la misericordia que con su rayo azul, que con su rayo de color rojo, nos penetre a cada uno de nosotros, nos ilumine, nos llene de su gracia y de su amor, nos purifique con su sangre y lave nuestros pecados con su agua purificadora, para que nos sane y coloque un corazón dispuesto al servicio. Amén. Amén. Hermanos, a dirigir nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso y renovemos nuestra confianza y nuestra fe en Él haciendo la oración del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Mira, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la resurrección de la carne y
Hermanos, al Padre de la Misericordia, que como pródigos admirables, que con prodigios admirables vienen ayuda nuestra, presentemos nuestras necesidades y las del mundo entero y digamos, sálvanos Señor, por tu misericordia. Para que Cristo resucitado vivifique la fe de la Iglesia enviada hoy en la misión por Él mismo, sane sus heridas, conduzca al Papa Francisco y a todos los obispos en su ministerio pastoral, roguemos al Señor. Sálvanos, Señor, por tu misericordia. Para que el compromiso de los misioneros, los consagrados y los educadores cristianos sea sostenido por la luz del Espíritu e ilumine sus dudas y sus temores, roguemos al Señor. Sálvanos, Señor, por tu misericordia. Por todos los que dedican al cuidado de los enfermos, para que la compasión activa de Jesús inspire sus acciones y muestre a los que sufren el rostro que los ama, roguemos al Señor. Sálvanos, Jesús, por tu misericordia. Pidámosle al Señor por cada uno de nosotros, por los que estamos en nuestros hogares, por esa iglesia doméstica, para que hoy más que nunca en nuestro país demos testimonio firme y real de un Jesús resucitado con obras concretas de misericordia, roguemos al Señor. Sálvanos, Señor, por tu misericordia. Pidámosle al Señor para que sostenga en la fe y en la esperanza a todos los servidores públicos, a todos aquellos médicos, enfermeras, a todos los que en estos días les toca prestar un servicio por el bien de los hermanos, para que el Señor tenga piedad y misericordia de ellos y les acompañe en su trabajo, roguemos al Señor. Sálvanos, Señor, por tu misericordia. Pidámosle al Señor por el aumento y la perseverancia de las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa y misionera, para que aumenten las vocaciones y el servicio a esta vida consagrada, roguemos al Señor. Sálvanos, Señor, por tu misericordia. Pidámosle al Señor por el eterno descanso de todos nuestros familiares y amigos difuntos, roguemos al Señor. Sálvanos, Señor, por tu misericordia. Padre bueno, de quien procede todo don perfecto, ponemos en tu corazón nuestra confianza y confiamos en que nuestras plegarias son conformes a tu voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. presentamos ante el altar del Señor nuestra ofrenda. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias se bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias se bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esa víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan de Dios, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que hemos sido invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Al darle gracias al Señor porque se hace presente en medio de nosotros, pidámosle a Él que nos purifique, que nos sane, que nos acerque cada día más a Él, que podamos reconocer en Jesús la misericordia del Padre, que podamos reconocer en Jesús el gran amor que Dios nos tiene, que nos ha dado a su Hijo, que nos permita acercarnos cada día más a Él. Habiéndole pedido a Jesús que venga a nuestro corazón y a nuestra vida, recordemos orar a lo largo de estos días, ¿verdad?, por la Iglesia, y orar por cada uno de nosotros, retomar esa comunión espiritual, esa comunión con Cristo y pedirle a Él que habite en mi corazón y que habite en mi vida y que cuando sea posible recibirle sacramentalmente sea el milagro más grande que pueda yo reconocer de ese milagro de amor que tiene Jesús por nosotros. Oremos.
Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A cada invocación respondemos amén e inclinamos nuestra cabeza. Que Dios Todopoderoso los bendiga en estos días santísimos de la Pascua y compadecidos de ustedes los guarde de todo pecado. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad, aquel que los ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su unigénito. Amén. Que ustedes, que una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Anuncien a todos la alegría de Jesús resucitado. Vayamos en paz. Aleluya, aleluya. Demos